Según las teorías del genial Marshall McLuhan, los medios de comunicación son extensiones de nuestro ser. Esencialmente eso quiere decir que son prolongaciones de nuestros sentidos. Por ejemplo, la rueda es una extensión del pie, la televisión es una extensión de la vista, o la radio es una extensión del oído. En este sentido, la tecnología digital será una extensión de nuestro sistema nervioso central. Somos una extensión de nervios que se conectan al internet. Y puede sonar muy ficticio, pero pensemos que nos hemos convertido en neuróticos obsesionados con ver y ser vistos, con interactuar y participar. Esa explicación del grandísimo McLuhan fueron escritas en los años 60 y aún así describen perfectamente lo que ocurre hoy en día con las redes sociales, donde extendemos cada parte de nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestros deseos, pensamientos y los espacios más íntimos y privados. Pero el genial McLuhan explica esta idea de una forma extraordinaria y recurre al mito de Narciso, un hombre que no murió por enamorarse de sí mismo. En realidad su trágico final no fue por vanidad, fue porque no sabía cómo funcionaban los medios de comunicación. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Para entender la historia de Narciso primero tenemos que conocer a Eco, una ninfa del bosque y una de las mejores amigas de Zeus. Recordemos que Zeus era un dios muy mujeriego, por lo tanto su esposa Hera tuvo la brillante idea de castigar a Eco y la condenó quitándole la voz y a solo repetir la última palabra que pronunciara su interlocutor. Por lo tanto, Eco no podía guardar los secretos de Zeus, al contrario, repetía todo lo que él decía, y de ahí viene la palabra Eco. Eco tiene otra triste historia. Fue cuando se enamoró perdidamente de Narciso, un joven muy hermoso, sensual, agradable, pero engreído y vanidoso. Se sabía tan atractivo que sentía que nadie lo merecía y por lo tanto despreciaba el amor de cualquier persona, y Eco fue una de esas personas despreciadas. No solo porque Narciso se sentía superior a ella, también porque la pobre Eco no podía decir nada, solo repetía lo que Narciso decía. Y eso, justamente, hacía que Narciso se sintiera aún más importante. Eco quedó muy triste y desolada, por eso permaneció en un bosque a morir de depresión. Eco se fue consumiendo poco a poco hasta que desapareció por completo. Se desintegró y solo quedó su voz en el aire. Y es la misma voz que hasta el día de hoy se comunica con nosotros, cuando gritamos al espacio vacío. La soberbia de Narciso era tan grande que incluso molestó a los dioses, en especial a Némesis, el dios de la venganza, y él fue quien puso a Narciso junto al río Estigia para que mirara su propia imagen. Cuando Narciso se vio, se enamoró de su belleza y ya no le importó nada más que él mismo. Se contempló en el agua, maravillado por su reflejo, e intentó acariciar su rostro. Se acercó lo más que pudo al borde, hasta que cayó al fondo del río y murió ahogado. No podemos juzgar a Narciso, él murió de amor a sí mismo, pero amor al fin y al cabo. Algunas versiones dicen que el guardián del río lo dejó vivir su amor eterno consigo mismo en el fondo del agua. Narciso vio con indiferencia al resto del mundo, y eso le costó la vida, pero también es cierto que su amor dio nacimiento a una flor, el narciso, que es exactamente como él, soberbiamente hermosa y tóxica. Regresamos a McLuhan. Ya decíamos que él veía a los medios como extensiones de nosotros mismos, y en los años 60, el rey de los medios era la televisión, una extensión de nuestros ojos. A través de la televisión no solo vemos el mundo, es mucho más que eso, es un reflejo de lo que somos como sociedad, un reflejo de nosotros mismos. Pero la televisión, al igual que el río donde cayó Narciso, solo son representaciones parciales de la realidad, reflejos. Eso es importante saberlo, porque si no lo sabemos corremos el riesgo de caer en ese reflejo. En otras palabras, si no conocemos los medios, podemos perdernos en ellos, ahogarnos, desaparecer. El problema de Narciso no fue tanto su vanidad, el verdadero problema de Narciso es que no entendió que lo que veía era solo un reflejo. Narciso ignoraba que el agua del río era solo un medio de comunicación. Según McLuhan,
Narciso no se enamoró de sí mismo, se enamoró de su propia extensión creyendo que era otro. Si a eso le sumamos que la ninfa Eco solo reproducía sus propias palabras, Narciso se convirtió en un sistema cerrado. Él era el medio y la extensión, el medio y el mensaje. Para McLuhan, el mito de Narciso no se trata solo del autoelogio, sino de inventar otras realidades que terminamos por creer como verdaderas. El Narciso actual, dirá McLuhan, es el de la persona que se ve a sí misma en sus extensiones, sus redes sociales, como reflejos de nuestra propia y preciosa imagen. Es un narcótico, una droga que no nos permite distinguir lo real y lo falso, lo auténtico y lo superficial. Es un espejismo tan real como el reflejo en el agua. McLuhan nació en Canadá en 1911 y murió 69 años después en 1981 por un derrame cerebral. Como ya decíamos, en los años 60 McLuhan ya hablaba de cosas que parecían ficción, por ejemplo de los medios digitales, la aldea global o de que los medios podían transmitir mensajes y masajes. McLuhan fue un profeta y también un hombre ligero que se permitía actuar en películas de Woody Allen. Todas sus teorías son aplicables a nuestro presente, la llamada era del narcisismo, de la neurosis y la obsesión con la imagen propia, virtual, ficticia, con filtros y falsedades. Aunque lo neguemos, nadie nos escapamos a los deseos narcisistas de presentarnos como lo que queremos ser y no como lo que somos. Sin embargo, siguiendo las lógicas de McLuhan, no se trata de negar a ese narcisismo, al contrario, se trata de entenderlo. Otra vez, la tragedia de Narciso no fue la vanidad, fue el desconocimiento, la ignorancia de cómo funcionan los medios de comunicación. La misma suerte podemos correr si no conocemos el funcionamiento de las redes sociales, y peor aún, si no entendemos que son solo representaciones ficticias, reflejos parciales, podemos tener el mismo fin que Narciso. Nos podemos ahogar en ellas.